Buenos días. Buenos días. ¿Quién nos habla y de dónde? Me habla Kiko en Sabana Grande de Boyá. Dígame, Kiko. Oye, amigo, yo lamento todas las informaciones que dan alguna gente que son contrarios al progreso del país, porque yo no me opongo al censo jamás en mi vida. Y estoy loco porque yo en mi casa parece también que otra vez no me censaron. Entonces yo no existo para el mundo, porque si no me censaron no existo. Pero ahora, casualmente, yo quisiera que vinieran por aquí. ¿Por qué razón? Porque yo lo que me encuentro es que la gente le están protestando y le han dicho que está mal el censo y va a fracasar y va a ser un fracaso. ¿Por qué razón? Porque desde que usted vaya a censar los haitianos, igual que los dominicanos, y usted no se va a ir casa por casa a censar las personas que viven en esa casa, que sean de esa casa, el censo va a fracasar, que fue lo que pasó en el otro censo, que fracasó porque no censaron toda la gente, casa por casa donde se iba a censar. Entonces aquí ahora van a censar los haitianos, que no son dominicanos, los venezolanos, que no son dominicanos, exactamente, los cubanos, que no son dominicanos, los estadounidenses, que no son dominicanos, lo van a censar todo, porque lo que van a hacer es eso, de cuántas personas están en este censo, y yo se me lo encuentro mal, y por eso es el fracaso de este censo. Yo considero que no va a quedar bien, y ustedes me disculpan, y muchas gracias. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Esa es su opinión. Mira, Ramón está en la línea, ¿verdad? Sí, estoy por aquí. Ramón, tenemos en cabina un invitado muy especial. Oportunamente hemos considerado la importancia de abordar este tema, porque el tema migratorio aquí siempre va a estar presente. Y el tema migratorio, incluso como problema para la República Dominicana, siempre va a estar presente. Primero porque tenemos una cantidad importante de dominicanos que han emigrado, y también porque recibimos una cantidad importante de inmigrantes, principalmente indocumentados. Pero todas las personas tenemos derecho. Y por eso está con nosotros, Ramón, José Jóribe Castillo, quien es especialista en políticas públicas y derechos humanos. Aborda el tema, los derechos humanos de la persona migrante. Buenos días, José Jóribe. Correcto, así es. Jóribe es segundo nombre, no apellido. Sí, exacto, Jóribe. Mi segundo apellido es Castillo y Javier. Castillo Javier. Castillo Javier. Este tema, hay gente que cree que los inmigrantes indocumentados no tienen derecho. Pero no nada que ver con los Vinchos Castillo, gente. Bueno. Esa gente son anti-inmigrantes. Sí. Fíjese, usted ha dado en el clavo cuando señala la realidad migratoria en la República Dominicana. Aquí se configuran en nuestro país las tres dimensiones de la migración internacional. Nosotros somos a la vez un país de origen de inmigrantes porque tenemos una amplia cantidad de nuestra población en Europa, en los Estados Unidos, pero también somos un país de destino de la inmigración, sobre todo tradicionalmente de nuestro vecino país Haití, pero también de otras latitudes que eligen República Dominicana como sede de sus operaciones, de sus actividades, con el auge de la globalización y del comercio internacional. Y también somos un país de tránsito. Somos un país de tránsito de inmigrantes que ha crecido exponencialmente con el fenómeno del éxodo venezolano, el éxodo masivo incrementado en el año 2015. Y aquí se dan, evidentemente, dos contextos a señalar. Este es un tema que tiene una dimensión eminentemente política, el manejo de los flujos migratorios, pero a la vez tiene una dimensión jurídica, que es la que usted señala con el tema que pusimos en el día de hoy, de los derechos humanos de las personas migrantes. Porque en el aspecto jurídico del tema, hay que señalar que los países, sobre todo luego de la segunda, en el escenario de la segunda posguerra mundial, la comunidad internacional entendió la importancia de elevar los derechos humanos que estaban reconocidos en países particulares o a través de convenciones internas, en leyes internas de los Estados-nación, pasó a ser un tema relevante de la agenda universal, por lo que conocemos que sucedió en el Holocausto, ¿no? La Segunda Guerra Mundial y ese oprobio a la dignidad humana que constituyó la Segunda Guerra Mundial y el hecho que todos conocemos en contra del exterminio de grupos humanos. Por eso,
desde 1948, con la adopción, que la República Dominicana es algo que todos los dominicanos debemos sentirnos orgullosos, que con el embajador Arturo Peña Valle fue uno de los países no solamente firmantes originales de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, sino también proponente activo, inclusive luego quien fue nuestra embajadora permanente ante la Organización de las Naciones Unidas, Dios la tenga en su santa gloria, embajadora Minerva Bernardino, que llevó una amplia trayectoria en las instituciones tanto de la Organización de Estados Americanos, presidiendo la Comisión Interamericana de la Mujer, como en Naciones Unidas, llegando a ser en 2 ocasiones vicepresidenta del Fondo de las Naciones Unidas para los Derechos de la Infancia y la Adolescencia, UNICEF. República Dominicana realizó enmiendas, dentro de los países que realizaron enmiendas para incluir la igualdad de derechos entre hombres y mujeres, estuvo República Dominicana a la cabeza con parte de nuestra delegación. Entonces, en nuestro país, evidentemente es un tema que, como usted señala, tiene una dimensión amplia política por nuestra historia con el país vecino, y despierta mucha emotividad, evidentemente. Es un tema que tiene que ver con nuestra identidad como nación, como pueblo, y con una realidad muy palpable en el vecino Haití, donde realmente se hace inmanejable el manejo. Los estados tienen la soberanía para determinar en su territorio la entrada y salida de personas. Nosotros siempre somos castigados, vamos a decirlo así, por organismos internacionales, principalmente por la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, por situaciones... La Corte, tenemos de las 4 condenas que tenemos, sí, que tiene el país en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, 3 tienen que ver con relación a casos de migrantes. Exacto. Entonces, mi pregunta es, ¿cómo usted evalúa, qué valor tiene para usted la forma en que la República Dominicana aborda el tema? ¿Realmente se respetan los derechos humanos de los migrantes aquí en la República Dominicana o se irrespetan? ¿Cómo usted valora esta situación? En el mundo entero, todos los países donde el fenómeno migratorio se ve incrementado y sobre todo con las fuerzas, bajo la fuerza de la globalización tecnoeconómica, la migración en todos los países del mundo, y sobre todo en los países que evidencian niveles de desarrollo superior y de comodidades y de acceso a bienes y servicios superiores al de su entorno, pues se dan situaciones donde se incrementan denuncias y donde hay mayor observación y tiene mayor trascendencia los aspectos vinculados a los derechos humanos de las personas migrantes, porque van creciendo organizaciones de la sociedad civil que defienden estos derechos. En los Estados Unidos, por ejemplo, hay una amplia cantidad de organizaciones de la sociedad civil que trabajan en este tema, tanto en aspectos de refugiados como migratorio, que es una distinción importante hacer, porque de acuerdo con la Convención de Ginebra para la protección de los derechos de los refugiados, firmada luego de la Segunda Guerra Mundial, existe una obligación internacional cuando existe un temor fundado, cuando una persona tiene un temor fundado de que de regresar a su país de origen corre riesgo su vida, su integridad personal, su salud, existe una obligación de no devolución de esta persona a su país de origen, en el ámbito del derecho internacional. Evidentemente, nosotros, junto con muchísimos otros países del mundo, que debo decir, Naciones Unidas tiene una convención para los derechos de los trabajadores migratorios y sus familias, la cual, que tiene un comité también operando un comité permanente en Ginebra, en Suiza, en Palais Wilson. Sin embargo, este tratado, esta convención, no ha sido ratificada por ningún estado receptor masivo de migrantes, salvo el caso de Portugal en la Unión Europea y México, que ahora mismo es un país de tránsito y destino por los corredores
que hemos visto todas las caravanas migrantes desde Suramérica, del Triángulo Norte, de Centroamérica, perdón, y no, también de Suramérica. Hemos visto cómo han cruzado muchos migrantes ecuatorianos y venezolanos, se arriesgan a cruzar la selva del Darién, don Wilkin, que usted sabe el peligro que es cruzar una selva frente a animales salvajes, frente a exponiéndose a enfermedades producidas por un ecosistema diferente al que está acostumbrada la vida humana, con el propósito de llegar a los Estados Unidos. Entonces, según lo que usted está planteando, la situación que están viviendo los haitianos en su país, de riesgo evidente. Eso no hay que ser un astronauta para saber que el haitiano está en una situación complicada y que muchos emigran huyéndole justamente a esa situación de inseguridad que están viviendo, política y social y económica. A partir de ese planteamiento suyo, ¿tendría razón entonces el alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Turk, cuando le plantea a la República Dominicana que detenga las repatriaciones, las deportaciones, porque los haitianos, al ser devueltos a su país, corren peligro? Cuando usted señala, si tienes razón, hay que ver en qué plano lo estamos hablando. ¿En qué plano? ¿Estamos hablando en el plano jurídico? ¿Estamos hablando en el plano político? Porque aquí hemos visto, en nuestro país recientemente, nos hemos dado cuenta de que muchas veces la aplicación textual de las normativas choca con una realidad de un pueblo que puede, digamos, dinamitar. Escúchame, decirle a Ramón que puede intervenir, Sí, Ramón. Sí, puede dinamitar. Estoy escuchando. Okay. En el plano político, la aplicación de normativas sin entender las consecuencias que puede traer, puede dinamitar los cimientos y los consensos sobre los cuales se fundamenta la paz social y el orden público en un país. Entonces, su pregunta tiene doble respuesta. En el plano jurídico del derecho internacional de los derechos humanos, acorde a lo establecido en los tratados, evidentemente este funcionario, que no es una persona, digamos, fanático, es un austríaco que ha sido funcionario. Me sorprende su designación como alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, porque usualmente quienes han ocupado ese cargo, la pasada alta comisionada era Michelle Bachelet, expresidenta de Chile. También anteriormente hubo un semir, un príncipe del ámbito árabe, siempre como figuras que no son funcionarios de carrera de Naciones Unidas. En este caso, este austríaco no es un fanático, es una persona que tiene una trayectoria de conocimientos profundos en el ACNUR, que es el otro alto comisionado para los refugiados. Y evidentemente que da seguimiento a la aplicación de la Convención de Ginebra sobre el Estatuto de Refugiado. Pero entonces, en definitiva, ¿debemos devolver o no devolver a los haitianos porque están en peligro allá? Nosotros tenemos aquí, el presidente de la República es una persona extremadamente responsable, que considera y que tiene realmente intenciones muy, digamos, muy buenas intenciones para con el pueblo dominicano, y se ha caracterizado en el desempeño de su ejercicio como presidente de la República por estar revestido de un criterio de mucha responsabilidad. Lo vimos con la vacunación. Concluyo esta idea. En el ámbito político, en nuestro país, este tema pudiera dinamitar, como te decía, las bases de nuestra paz social, de nuestra paz jurídica, aunque tenga fundamentos jurídicos el planteamiento que hace las Naciones Unidas. No es menos cierto que quien es responsable último de garantizar que en este país no nos estalle una situación que pueda provocar una inestabilidad, pues es nuestro presidente, que se ha pronunciado. Tal vez hubiésemos preferido algo más reflexivo, una respuesta un poco más diplomática, porque esto está siendo observado por el mundo entero, y sabemos que la migración muchas veces genera simpatías y apatías también, genera muchas pasiones, genera simpatías porque hay grupos que se sienten sensibilizados por las calamidades que sufren los migrantes,
Y nosotros somos eminentemente un país turístico, destinatario de turistas de todo el mundo, y muchos países también que son de origen de inmigración. Pero desde tu experiencia, nosotros queremos saber, y creo que por ahí es que anda la pregunta de Wilkin también, ¿hay un respeto o un irrespeto de los derechos de los migrantes en la República Dominicana? Esa pregunta es que siempre se realiza. Ningún país del mundo, dijo una vez Raúl Castro, cuando le preguntaron esto, si en Cuba respetan los derechos humanos. Ningún país del mundo puede decir abiertamente, aquí se respetan todos los derechos humanos. Las obligaciones que tiene un Estado en materia de derechos humanos. Vimos los Estados Unidos, que es la panacea para muchos de nosotros, de muchos dominicanos, para decidir su destino, que quieren emigrar allá. Fíjense el caso que conmocionó a la comunidad, a todo el mundo, el caso de este señor que fue asfixiado por un agente de policía, ahora se me escapa el nombre. Entonces, George Floyd, hay abusos policiales. En el tema de los derechos humanos el Estado tiene, y con esto quisiera que quede bien claro, 4 obligaciones principales con respecto a los derechos humanos. Es prevenir su violación, sancionar si ese procedimiento falla, la prevención a través de capacitación de su personal, que la población realmente entienda los derechos humanos y abrace el concepto de derechos humanos. También investigar las denuncias de violaciones a derechos humanos. Eso principalmente a cargo del Ministerio Público. La tercera obligación que tiene el Estado, son obligaciones al tenor del derecho internacional, es sancionar a los responsables de violar los derechos humanos, y como cuarta obligación, reparar a la víctima. La reparación puede ser de distintas formas, a través de una indemnización, pero también hay una reparación en este ámbito que es de carácter moral, como lo que elevar días festivos, conmemoraciones, actos, celebraciones que conmemoren a las víctimas de violaciones a derechos humanos. Permíteme intervenir. Sí. Lo que se está viendo en materia de migración últimamente, hacía mucho tiempo que no se veía. Hay resistencia al inmigrante, incluso al inmigrante legal en muchísimos países. El discurso anti-inmigrante tiene mucho rédito político y ha sido el discurso que ha servido de soporte al ascenso de la supremacía blanca en los Estados Unidos. Tú tienes que acaba de ganar en Italia la extrema derecha. Tienes, por ejemplo, el ascenso de Vox, un partido de extrema derecha en España. Tú tienes que en la República Dominicana se ha hecho mucho trabajo, se ha manipulado mucho el tema anti-haitiano, porque en República Dominicana hay inmigrantes e inmigrantes. La visión que nosotros tenemos de un haitiano ilegal no es la misma que tenemos de un venezolano ilegal. Ahí entran en juego los siete complejos del hombre dominicano que planteó Patín Veloz en una de sus tesis, donde él dice que el dominicano asume que todo lo dominicano es mejor que lo haitiano y que todo lo dominicano es peor que lo americano. Pero lo cierto es que ha habido un discurso bien orquestado en contra del inmigrante, se ha metido el cuco. De hecho, el Brexit, en Reino Unido triunfó en buena medida apoyado sobre el discurso anti-inmigrante. Yo he estado legal todo el tiempo en España, yo he estado legal todo el tiempo en el Reino Unido. De hecho, 3 de mis 4 hijos nacieron aquí y a mis hijos los discriminan por su fenotipo, por su aspecto físico. Los discriminan, y eso es una batalla que yo tengo que lidiar con mis hijos para que eso no tenga un impacto emocional sobre ellos. Imagínate tú
Imagínate tú, si eso es una persona que ha nacido por aquí, que está en regla, imagínate lo que representa para una persona que está ilegal, que muchas veces son objetos de explotación, porque tienen temor, temen denunciar que están siendo explotados. Hay redes de prostitución que se aprovechan de muchísimas mujeres que están en condición ilegal. Ramón, te interrumpo porque tenemos la línea telefónica al ex director de Migración, el señor José Ricardo Tavera, quien nos va a ayudar a entender este tema también. Claro, él tiene una visión quizás un poquito distinta a la del resto de los que están en cabina y a la tuya, Ramón. Perdimos contacto con José Ricardo. Bueno, estamos restableciendo la comunicación con José Ricardo. Es muy importante lo que señalaba Ramón en cuanto no solamente desde Londres, no solamente el antimigrante, sino todo esto se está convirtiendo en una crisis para las organizaciones internacionales, porque se está desarrollando, cuando tú mencionabas el de la ONU, se está atacando mucho también. Hay una crisis de legitimidad para las organizaciones supranacionales. Ahora yo entiendo el planteamiento de tuyo, José, y también el de Ramón, pero también hay que hacer notar algo con relación a la inmigración haitiana particularmente, y es la forma desordenada y masiva como se da. Mira, yo siempre he dicho, el haitiano viene a trabajar sanamente. Siempre he venido repitiendo eso. ¿Cuál es el problema? Que por la situación última que está viviendo Haití, la migración es tan masiva que ya el haitiano está viniendo a hibernar. Hay 2 o 3 haitianos que están trabajando porque hay fuentes de trabajo en el área de la construcción, en el área de la agricultura y también en el trabajo doméstico. Ya la mayoría de los porteros y la mayoría del que cuida los edificios son haitianos. Y las que trabajan en las casas de familia también. Pero la gran mayoría ya no tiene empleo. Están hibernando y están haciendo nada. Y no pueden hacerlo a veces porque no conocen el idioma, tienen otra cultura, la gente le teme. La gente vende el temor a los haitianos. Mira, aquí hay un instituto en el país, el Instituto Nacional de Migración. Es una institución que realiza investigaciones de campo sobre el tema. Y lo que ellos han identificado son perfiles migratorios. No hay un solo perfil del haitiano que viene a República Dominicana. Tiene y se expone a realidades distintas el que está en Mao trabajando en una finca agrícola que el que viene a Santo Domingo o el que está en Higüey o en Friusa viviendo prestando servicios para el sector turístico y hotelero. Entonces es un tema que genera desde el punto de vista sociodemográfico un reto para la nación, identificando también las particularidades de la migración, porque hay una migración que es pendular, hay una migración que es estacional, hay una migración de personas que están asentadas y afincadas aquí por generaciones. Entonces hay todo un universo en esta dinámica migratoria dominico-haitiana que merece la pena y hago una exhortación a consultar. Pero el instituto ha sido flojo, el instituto ha sido flojo porque el tema haitiano merece ser más estudiado. Sí. Yo creo que no ha sido estudiado lo suficientemente. Bueno, tú dices que hay muchísimos perfiles distintos y plantea distintos escenarios. Sí. Si no lo hemos estudiado, yo no sé si realmente hay tantos perfiles. Posiblemente estemos ante el mismo perfil. Ahora sí tenemos Ramón Luna desde Londres, tenemos a José Jorge aquí en la cabina. Entonces tenemos a través de la vía telefónica a José Ricardo Tavera. Profesor José Ricardo Tavera. Quien es un ex director de migración, exitoso director de migración. Sí. Quien va a abordar y analizarnos este tema para hacernos entender un poco con estas diferentes visiones de esta problemática, porque realmente es una problemática, la inmigración masiva y desordenada de los haitianos. Buenos días, José Ricardo. Buenos días. Buenos días. Está ahí, ¿verdad? Sí, buenos días.
Disculpe que lo hayamos interrumpido en su descanso un día como hoy, pero queremos escuchar su opinión sobre los últimos acontecimientos en torno a la inmigración haitiana, el planteamiento que ha hecho el alto comisionado de la ONU para los derechos humanos y la respuesta que ha tenido del presidente de la República y de la Cancillería. Sí, muy buenos días. Muchísimas gracias por la oportunidad que me brindan de compartir nuevamente con ustedes y explicar más o menos mi punto de vista al respecto. Mira, Naciones Unidas es una de las principales responsables del mal manejo de la situación haitiana. Yo diría que han usufructuado ese drama porque, por ejemplo, la presencia de la MINUSTAH, que no fue una presencia inocente, que le costó a los contribuyentes de Naciones Unidas un costo aproximado de $800 millones por año, 200 mil millones de dólares por año. Y obviamente el sostenimiento de esa presa de esas tropas, todo ese tiempo, absolutamente para nada. Entonces se van, dejan el Estado haitiano en un estado de indefensión, promueven que Haití desarticule sus fuerzas armadas y obviamente hacen que cualquier tipo de gobierno en Haití sea insostenible. Entonces, cuando tú oyes llamados de esta naturaleza, no es más que un llamado de la hipocresía, porque la comunidad internacional lo que está jugando es a que el contribuyente dominicano sea el único que tenga que solventar la crisis haitiana. Y esa política es la que ellos persiguen cuando hacen ese tipo de pronunciamiento. La República Dominicana, por su parte, como ha estado aconteciendo en este gobierno, cuando se trata de hablar a nivel del presidente, porque ahí para abajo no hay nada, a nivel del presidente lo dice todo muy bien, pero en la práctica lo hace todo muy mal, porque no pasa de ser un pronunciamiento, yo diría que en cierta medida irresponsable. Yo estuve con ustedes en otro programa hace ya un tiempo y yo creo que se puede repetir hoy. El presidente dice lo que debe, pero no hace lo que debe. No. Entonces, cuando tú tienes un presidente que te sale en un momento en que está instrumentando un censo, gastando 3.700 millones de dólares, absolutamente para nada, que tiene un componente con el tema de la migración haitiana y hay presión con el tema. Le ponen en bandeja de plata esto y la percepción que lamentablemente yo tengo es que el presidente está instrumentalizando el tema, porque el anuncio de que se va a deportar ciudadanos haitianos no es un anuncio positivo en la República Dominicana, porque es un círculo vicioso el que se está promoviendo, porque aquí sacan 1.000 haitianos y vienen 3.000. El problema de la República Dominicana no es de control migratorio en la frontera, es un problema de seguridad fronteriza. Y seguimos en el mismo círculo vicioso, se deportan y vuelven, se deportan y vuelven. Entonces, ese presidente que dijo que iba a hacer no un muro, sino una empalizada perimetral, como ellos mismos le llaman así, viene y dice que va a seguir deportando, que se va a incrementar, pero la obra no avanza. La obra de la empalizada está detenida. Cuando él se desplaza a la frontera de que a supervisar, los propios constructores dicen que apenas van 3 kilómetros, pero cuando tú te desplazas y se hacen lo que va, si acaso tienen 1 kilómetro de valla. Entonces,
aquí no hay Cancillería. ¿Qué tipo de respuesta está dando el Estado Dominicano? Ninguna. Entonces hay desgraciadamente que decirlo de esa manera. Aquí tiene que haber una política firme de seguridad fronteriza que cierre el grifo en la frontera, que se blinde la frontera, porque esa es la única forma que la comunidad internacional va a tomar en serio cualquier tipo de convocatoria que haga el gobierno dominicano para socorrer a Haití. Mientras nosotros sigamos dejando esa frontera en las condiciones que está abierta, y mientras el liderazgo político superior instrumentalice el tema, ahora como la población está exigiendo cada vez más sobre el tema, entonces se habla de eso, pero se habla como un mecanismo de pasar la mano a la ira de una sociedad que no se siente representada ni protegida por el gobierno. José Ricardo, el argumento del comisionado, del alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, de que los haitianos, al ser devueltos a su país, corren el riesgo, los riesgos fruto de la situación que está viviendo Haití, en términos políticos, en términos de violencia, la lucha entre bandas, ¿qué valoración tiene respecto a ese argumento? Mira, yo no estoy viendo, en primer lugar, aquí hay un tema de naturaleza técnica, porque nosotros somos signatarios como Estado de la Convención sobre refugio, de refugiados. Y obviamente nosotros tenemos que, se supone, conforme a esa convención, que estudiar caso por caso. Ahora, ¿en qué medida el ACNUR tiene autoridad moral para venir a decir en el caso nuestro, que es un caso muy singular? Porque es una cosa que a ti te lleguen 10, 20, 1000, pero que tú tengas riesgo de que se te mude un país, ya es una cosa que rebasa las responsabilidades internacionales de la República Dominicana. Cuando el Estatuto de Refugiado dice que el Estado debe brindar refugio en los casos en que corre riesgo la vida de las personas, pero yo no veo que las bandas están secuestrando, están haciendo muchísimas cosas, y no estoy dudando de que hayan muertos en Haití, pero el refugiado que viene a la República Dominicana, entre comillas la palabra refugiado, los migrantes haitianos, no están viniendo por ese problema, están viniendo porque no tienen cómo subsistir, y la Convención de Refugio no contempla el refugio económico. Entonces ellos no pueden venir y despacharse, en nuestro caso, con que nosotros pura y simplemente no tenemos que deportar a los haitianos porque corren peligro. Pues si corren peligro y el tema es de una magnitud, la República Dominicana tiene todo el derecho de decir, bueno, mira, que podemos acoger 1000, 3000 refugiados, pero no podemos acoger millones. ¿Con qué condiciones este país puede recibir millones de refugiados? Entonces, el refugio económico, no, por un lado, digo, no es, a la luz de la Convención de Refugio, no es técnicamente un refugiado. Segundo, no es verdad que toda la población está corriendo peligro en Haití, y que tú indiscriminadamente, cualquier persona, por el simple hecho de ser haitiano, considere que es una situación, una cuestión de peligro y que no puede ser deportado. Eso no se corresponde con la Convención. Nosotros no estamos obligados a eso, y aún así, con todo y convención, la magnitud del problema conlleva que la comunidad internacional tenga yo diría que un miramiento, una comprensión especial con nosotros, y nosotros no estamos en la obligación de hacerlo. Y si hay que denunciar el tratado, que se denuncie, porque la República Dominicana tiene los mecanismos constitucionales y legales suficientes para tener una política de refugio respetuosa
pero que no la haga colapsar como nación, que eso es lo que ellos quieren. José Ricardo, la tardanza de la ONU, por un lado, Estados Unidos y Canadá, por otro, para intervenir en Haití, como lo ha solicitado el propio gobierno haitiano. Sí. Mira, yo creo que la tardanza se ha debido fundamentalmente al proceso electoral de los Estados Unidos, porque ya se habló de un encuentro que hubo entre el secretario Blinken con el canciller canadiense y que hablaron de ese tema. Ahora, lo que ellos están contemplando tampoco va a resolver nada, porque se está hablando de una intervención de alta precisión para neutralizar las bandas y restituir el control del territorio a la policía haitiana y al Estado haitiano. O sea, y eso no es lo que necesita Haití, ni es la forma que la comunidad internacional puede ayudar a Haití. Porque así como ellos van y hacen esa intervención puntual, pueden controlar el tema durante un tiempo, pero va a reaparecer. Entonces, ¿cuál es el problema de la comunidad internacional? Ellos no acaban de aceptar, porque la República Dominicana, con su actitud de miedo, porque eso es lo que hay en el gobierno, o en todos los gobiernos, porque no vamos a decir que esa actitud es de exclusiva factura de este gobierno. Yo creo que quizás ahora se está mostrando como nunca entre Danilo y Abinader. No sé cuál de los dos gana el campeonato, pero sí puedo decirte que Haití lo que necesita es una intervención financiera y administrativa, más que militar. La militar es importante, que puedan ir y ayudar, pero eventualmente el tema de Haití es cómo invertir en infraestructura, de educación, institucionalidad. Y eso no sería muy a largo plazo, no sería muy a largo plazo la inversión en institucionalidad. Wilkin, perdona, hay que recordar. Porque estamos hablando de un proyecto de mediano y largo plazo, que es una intervención que puede incluso abarcar 2 o 3 generaciones de abarcar. José Ricardo, no hay salida. José Ricardo, abrimos un espacio desde Londres a Ramón Luna para que te haga alguna pregunta. Ramón, Hola, adelante. Hola, Ramón. Sí, hola, Ricardo. Mira, hay que señalar que la obra Over de Ramón Marrero Aristi es una denuncia, ya tú sabes, desde la era de Trujillo, ¿sabes? Ahora, ¿cuánto se le dio a Haití después del terremoto de 2010? Lo que pasa es que Haití le pilla esta crisis con una crisis internacional en donde las grandes potencias tienen sus propios problemas. Europa ha estado lidiando con una tasa de inflación por encima del 10%. Tú tienes el problema migratorio ucraniano, que ha desplazado más de 4 millones de ucranianos que están pidiendo asilo en toda Europa. Tiene el problema francés con el problema del abastecimiento de combustibles. O sea, Haití está en un momento crítico, pero le choca, se encuentra ese momento con una crisis internacional sin precedentes. El tema de sellar la frontera, que es un tema bastante interesante, y que en una ocasión yo propuse que se unificaran todas las provincias de la frontera y se hiciera una sola provincia militar fronteriza de la República Dominicana. Porque nosotros no tenemos frontera. La frontera de nosotros es imaginaria. Como tú dices, se hace un círculo vicioso donde el inmigrante va y viene libremente. Ahora, ¿cuál es el problema? Que anteriormente Haití tenía una situación un poquito más estable, incluso en la dictadura de Duvalier, Haití vivía mucho mejor que como vive hoy, que es una pena decir eso. Entonces, mi pregunta es,
¿Cómo vamos a abordar un problema fronterizo, cuando la política de la mayoría de los partidos dominicanos, con el tema de la descentralización, crea todos los días un municipio nuevo, una provincia nueva, y un montón de nombramientos inútiles y de instituciones que no dan ningún tipo de solución? ¿Cómo hacemos eso? José Ricardo. Mira, yo quería, Luna, tú dices que la creación de la provincia militar. Una provincia, le pueden poner el nombre que sea, Sí. pero que desde Pedernales hasta Dajabón sea una sola provincia. Te entendí perfectamente lo que quisiste decir. Yo comprendo la metáfora que estás usando. Uno de los problemas que nosotros tenemos es que, por ejemplo, las Fuerzas Armadas han colapsado en su función fundamental, que es la preservación de esa frontera, y no se les puede culpar estrictamente. Eso tiene que ver con el tema de la corrupción, y tiene que ver también con la política que han asumido los gobiernos, porque también los militares, que se ha hablado mucho de profesionalizarlos. Entonces, en la práctica, lo que ha hecho la democracia, que habló de profesionalizar y despolitizar las Fuerzas Armadas, y estoy hablando, haciendo crítica sistémica, no es a este gobierno, es a todo el mundo, porque es que se han olvidado que esa institución es una institución muy delicada, la han abandonado y ellos se han entregado al tema de la corrupción y a sobrevivir, y han generado sus feudos, y la frontera es uno de ellos. Por ejemplo, tú ese tema de la frontera no lo puedes abordar sin ponerte seriamente a reformular la actitud de los gobiernos frente a las Fuerzas Armadas, porque el problema con ellos no se va a resolver en las condiciones que están, pero sin ellos no se resuelve tampoco. Entonces, ¿qué es lo que hace falta? Voluntad política. Porque el guardia, si tú le dices mañana, si me pasa un haitiano por ahí, usted deja de ser jefe de Estado Mayor. Y no va a pasar un haitiano probablemente, pero eso no ha ocurrido porque en la práctica los gobiernos han sido genuflexos con los intereses corporativos que quieren esa presencia masiva haitiana en la República Dominicana, con un objetivo específico, que es deprimir la competencia en el mercado laboral, porque mientras tú tengas una oferta masiva de mano de obra haitiana, tú vas a lograr una gran informalidad en el mercado laboral y un precio bajo, y ellos lo saben, y los gobiernos los apoyan en eso. Don Wilkin, lo único que yo quiero decir es que por encima de cualquier retórica político-partidaria, este tema, toda la sociedad dominicana, todas las fuerzas vivas de la nación, tenemos que abrazarlo como un tema nación. Y de buena, hemos visto la sociedad civil, cómo desde aquí se han hecho esfuerzos diplomáticos que yo nunca recuerdo ante los organismos más altos de Naciones Unidas, como el Consejo de Seguridad, un canciller dominicano, llamar la atención a la comunidad internacional para solicitar este tipo de atención directa a la realidad de nuestro vecino, más allá de cualquier elemento político partidario, verlo con altura de miras como un tema nación, porque realmente es de transversal importancia para todo el país. José Ricardo, quien habla es José Jóribe Castillo, quien es especialista en políticas públicas y derechos humanos. Hola, José. Encantado. Bien, agradecer la sintonía de todos ustedes en su programa Enterados, agradecer a Neudi Martís, que nos acompañó hoy como suplente de Albanelli Familia, agradecer a Ramón Luna en Londres, que se conectó con nosotros, agradecer a José Ricardo Daveras, que nos permitió una llamada hoy temprano, y agradecer a nuestro invitado, a José Jóribe Castillo, quien también nos acompañó. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Sean felices, como decía Fernando Marte.